Cuando una persona entra al gimnasio, una de las primeras cosas que le pregunta el instructor es ¿qué quiere, qué busca? Porque el efecto del gimnasio no es igual dependiendo de lo que cada uno desee. Hay personas que desean sencillamente reducir grasa, otros desean tonificar el cuerpo y hay otros que desean desarrollar musculatura. Siempre es bueno que cuando una persona entra al gimnasio, por primera vez conozca cómo se hacen esas rutinas para poder alcanzar el objetivo. Si una persona pone en su casa su propio gimnasio, que es posible, compra las cosas y tiene un cuarto allí para ello, pero no tiene instructor, es probable que termine haciéndose daño. O no desarrolla su cuerpo armónicamente, sino que en algunas partes pues tiene musculatura y las otras partes quedaron muy delgadas o flácidas. Porque hace rutina para esto, para pecho, para bíceps, para tríceps, pero no hace rutina de piernas, no hace rutina de glúteos, etc. Ustedes saben a lo que me refiero. Por eso uno ve que hay personas que son de gimnasio, pero no son armónicos. Y es porque sencillamente cada uno hace el ejercicio como le parece que tiene que hacerlo. Uno puede ejercitarse mucho, pero si lo hace mal no va a conseguir el efecto que quiere. Hay que dejarse instruir. Hay que buscar a quien sepa de eso. Por eso, así como la vida física, la ejercitación física necesita instrucción, la ejercitación espiritual también necesita instrucción. Usted tiene dos posibilidades frente a esto de la ejercitación espiritual. Armar su propio gimnasio en casa y vivir su vida espiritual como a usted le parece que es, a su acomodo, a su gusto, o buscar quien le instruya. El riesgo de hacer gimnasia simplemente en casa, sin instrucción, es que usted puede terminar su vida espiritual no armónica. Puede ser fuerte en algunas cosas, pero muy débil en otras. ¿Por qué? Porque no le ha puesto la ejercitación espiritual a todas las cosas. De pronto puede suceder que una persona coge la Sagrada Escritura y dice, yo no voy a dejar que nadie me enseñe eso, yo voy a sencillamente a pedirle al Espíritu Santo que me inspire y que me diga a mí qué es lo que me quiere decir. Y entonces cogen la Biblia, la leen y cada uno la interpreta como le da la gana. Eso es tener un gimnasio espiritual en casa, sin instrucción. Necesitamos tener la humildad suficiente de reconocer que hay cosas que no sabemos, que hay otros que han hecho el camino y que uno tiene que dejarse instruir por ellos. La predicación apostólica fue eso. Porque ¿quiénes más, sino los apóstoles, podían realmente enseñar con fidelidad las cosas de Jesús, las enseñanzas de Jesús? Ellos, porque habían sido testigos de primera mano, porque ellos eran los que tenían fresco cada palabra y cada enseñanza de Jesús, porque ellos habían sido los que habían estado con Él, y ellos eran los que podían transmitir fidedignamente lo que le habían escuchado a Jesús. Cuando una persona pretende ser espiritual autónomo, puede terminar en una deformación tan grande porque considera que puede hacer con su vida espiritual lo que a mí me gusta llamar un sancocho. ¿Cuál es la característica de un sancocho? Usted mira qué es lo que hay en la nevera que le quedó y usted dice, voy a hacer una sopa con esto. Y arma una sopa con todos los pedazos de todo lo que le sobró y de ahí le sale un sancocho. Y hay gente que hace de su vida espiritual un sancocho. Entonces dicen, le voy a meter de Biblia, pero le voy a meter del Corán, le voy a meter del Talmud, le voy a meter de las enseñanzas de Buda, voy a hacer yoga,
voy a hacer meditación trascendental, voy a encender velas, voy a hacer... Eso es un sancocho que termina haciendo muchísimo daño y la persona termina deforme espiritualmente. Las deformaciones espirituales también existen. Por eso, miren lo que pasa después que Jesús resucita y envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que ellos empiezan a predicar la palabra de Dios. Ellos, a los lugares donde iban llegando, producto de la persecución, porque fueron dispersados, empiezan a predicar la palabra de Dios y la gente empieza a preguntarles cosas sobre lo que ellos están enseñando. Los oyentes no se contentaron simplemente con, ya está bien lo que escuchamos, me voy a mi casa y ahora voy a hacer lo que ellos hacen. Con esto que yo acabo de escuchar, voy a armar mi propio gimnasio. En mi casa yo mismo voy a hacer las cosas y al final yo mismo termino enseñando. Pero resulta que no sabe cómo hacerlo. Imagínense ustedes que alguien, no sé, pretenda ser instructor nuestro de rutina de gimnasia sin saberlo. Produce daño en el cuerpo, desgarramientos musculares. Imagínense una persona que no ha sido instruida en el Señor, que quiera hacernos gimnasia espiritual, termina haciendo de nosotros un monstruo de 7 cabezas, donde la gente no tiene exacta idea de qué es lo que cree. Yo siempre recuerdo una anécdota de algo que ya les compartí en algún momento a ustedes. Cuando yo estudiaba afuera, yo recuerdo que siempre había una persona que iba a misa todos los días. Y un día se me acerca y me dice, yo soy una persona católica, muy católica. Ustedes saben muy bien que a mí eso, cuando alguien me dice yo soy muy católico, a mí eso ya me produce como una rasquiñita. Hay gente que no dice ni siquiera que es católica, dice yo soy muy católico, como quien dice yo soy más católico que todo mundo. A mí ya eso me produce cierta sospecha. Y entonces me decía, yo soy una persona devota de Francisco de Asís, me encanta Francisco de Asís, he ido varias veces al santuario de Francisco de Asís, pero yo no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios, yo no creo que en la hostia consagrada esté Jesucristo. Me gusta hacer oración, sí, pero yo considero que Jesucristo es un maestro espiritual. Comulgaba todos los días esa persona. Y le pregunté que por qué comulgaba. Me dijo, porque yo siento que con este maestro espiritual tengo una especie como de comunión. Y me di cuenta que tenía una deformación espiritual enorme, producto de haber vertido sobre su cabeza y sobre su corazón lecturas que al final terminaron contaminándole y que no tenía exacta idea de dónde estaba de pie. La palabra de Dios nos muestra cómo los apóstoles iban instruyendo, iban enseñando, la gente se les acercaba, la gente les preguntaba cosas a ellos. Hoy dice en la primera lectura del libro de los Hechos, en el capítulo 8, que Felipe bajó a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este mismo Felipe va a ser el que después, lo escucharemos también en estos días de Pascua, va y encuentra a un eunuco de Candaces, a un hombre que iba en un carruaje, que era servidor del rey, y que iba leyendo un texto del profeta Isaías, pero este hombre que está leyendo ese texto del profeta Isaías no entiende ni 5 de lo que él está leyendo, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, anda, sube al carruaje de él e instrúyelo. Necesitamos instrucción, ¿qué le vamos a hacer? No podemos caer en esa autosuficiencia de que el Espíritu Santo me inspire a mí y me diga a mí. ¿Qué es lo que me diga a mí? Por cosas como esas, es que hay más de 3.500 confesiones religiosas en nuestro país.
Porque cada uno ha interpretado la Biblia como le da la gana y cada uno arma su iglesia a su acomodo como la entendió. Y lo único que ha hecho es fraccionarla con ese supuesto autoentendimiento donde no necesito que nadie me instruya. Necesitamos ser instruidos, porque la palabra de Dios no fue inspirada a nosotros, fue inspirada a otros. Y tenemos que descubrir qué fue lo que le dijo a esos otros y que esos otros nos enseñen. Por eso, el que es católico de verdad, no muy católico, dejen de soltar esa frasecita, esa frase no sirve para nada ni dice nada. Usted no diga yo soy muy católico, diga yo soy un católico y punto, no muy, para que no se sienta que es mejor católico que los demás. Que cuando usted diga que es católico, diga yo soy un católico de Eucaristía, de lectura de la palabra de Dios, de oración, de vida comunitaria, me dejo instruir por la iglesia, estudio teología, estudio Biblia. Eso sí es ser católico de verdad. Para no terminar diciendo lo que esta persona me dijo, que era devota de Francisco de Asís, pero no creía ni que Cristo era el Hijo de Dios, ni que en la Eucaristía estuviera Cristo presente, que era solamente un maestro espiritual. Por eso hay personas que en el gimnasio tienen las patas secas y tienen los pechos con muchísimo músculo. Se deformaron. Así pasa con la gente que pretende vivir su vida espiritual sin instrucción. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén.